¿Ok? ¿Alguien tiene algún problema que me pase unos 10 o 15 minutos? Alguien se puso a reír. ¿Ah? ¿O están muy cansados? Ya. No hay problema. Les quedo debiendo el tiempo, sí, no hay problema. Vamos. Bueno, como estábamos viendo anteriormente, a ver, ¿estamos grabando? ¿Sí? Estoy grabando. Tenemos que buscar alguna manera de llevar los LX y los MX que podemos obtener a través de la tabla de vida, que es fácil, relativamente fácil. Hay muchos ejemplos de tablas de vida para insectos, para particularmente organismos de vida corta, pero también hay algunos para organismos de vida larga, pero eso requiere otro tipo de tablas de vida que no tengo tiempo yo de verlo, pero si yo soy capaz de hacer una tabla de vida, entonces puedo construir la matriz demográfica, porque hay una relación entre los LX, los GDX y los MDX y los FDX. ¿Y cuál es la relación? Aquí está. Vamos a suponer que estamos frente, como estamos trabajando con, y no les dije, pero estamos trabajando con un modelo de tiempo discreto. Sí. Las matrices demográficas son modelos en tiempo discreto, ¿ya? Porque voy en el tiempo 1, en el tiempo 2, en el tiempo 3. ¿Ah? Y los nacimientos ocurren en algún momento, o sea, hay nacimientos pulsados. Entonces, por ejemplo, la sobrevivencia G sub I, que es lo que yo requiero, se calcula de una manera muy simple. En el fondo es la probabilidad de sobrevivir al tiempo I partido por las probabilidades de sobrevivir en el tiempo I-1. O de otra manera, a ver, de una manera tal vez más intuitiva es así. En vez de usar los L sub I, voy a usar los N sub I partido por N sub I menos 1. Si yo ahora ya no me preocupo, recuerden ustedes que el L sub X es N sub I partido por N0, o sea, por el tiempo inicial. Pero si yo voy calculando la probabilidad que tiene un individuo de sobrevivir entre I menos 1 e I, entonces tengo una probabilidad de sobrevivencia equivalente a la que requiere la matriz demográfica. Entonces, sencillamente, si yo voy dividiendo los L sub I o los N sub I respecto de los valores del tiempo anterior, voy a ir teniendo los G sub I. Y el F sub I, ¿ya? Es el M sub I, o sea, en la función, el número de hijos que deja una hembra en el tiempo a la edad I, multiplicado, como es post-nacimiento, estas hembras pasó un tiempo T a T más 1. Entonces yo tengo que ponderar esa fecundidad por la probabilidad de llegar a esa edad. Entonces el F sub I es igual a G sub I multiplicado, que es la probabilidad de sobrevivir y llegar a la siguiente edad, ¿no es cierto? En realidad esto es desde I menos 1, ahí. Entonces la probabilidad de sobrevivir y pasar a la siguiente edad entre I menos 1 e I es G sub I, ¿ya? Entonces esta es la ponderación. Por ejemplo, si esto fuera igual a 1, entonces F sub I es igual a M sub I. Pero como esto no necesariamente es igual a 1, hay mortalidad entre medio, tengo que ponderarlo por la probabilidad que tienen los individuos de llegar a esa edad, ¿ya? Entonces, aquí tengo yo entonces la herramienta para poder ponerle número a mi matriz a partir de la tabla de vida. Después de esta clase, yo les voy a mandar una guía, porque ustedes tienen que ser capaces, en este curso, de, a partir de una tabla de vida, construir la matriz, a partir del ciclo de vida, construir la matriz, y a partir de las ecuaciones
que representan las dinámicas de cada uno de los estados, construir la matriz. Pero eso, créanme que no les va a costar. Si cuando termine la clase, ustedes se van a dar cuenta que no es nada complicado. Entonces, como resumen, la matriz de Leslie me permite a mí considerar estado. Este es una especie de resumen, clase de A1, clase de A2, 3, 4, ¿no es cierto? Y si yo tengo dos intervalos de tiempo, voy a saber que entre un intervalo de tiempo y otro hay una probabilidad de los individuos 1 de pasar a la edad 2, de los 2 de pasar a la edad 3, de los 3 de pasar a la edad 4, y aquí aparecen unos huevitos, ¿no es cierto? Entonces estos son individuos reproductivos que van a producir individuos a la clase 1. Esto ya tengo prácticamente la mitad del trabajo hecho, porque hay otra herramienta matemática que se llama grafo, ¿no es cierto? El grafo del ciclo de vida, que tiene propiedades teóricas muy interesantes porque te describe, ¿no es cierto?, el ciclo de vida de una población, pero además considerando los atributos de los individuos. Entonces, por eso conecta nivel individual con nivel poblacional. Aquí yo tengo el grafo son cuatro estados. La G sub 1, G sub 2, G sub 3 son las probabilidades de pasar en los distintos estados. Y finalmente las F3 y F4. Aquí el gran supuesto es que el intervalo de tiempo al siguiente es igual al intervalo que dura cada clase. Eso significa que no se queda nadie atrás, porque estamos hablando de edad. O sea, todos pasan de una edad a otra. Nadie puede quedarse en la misma edad por siempre. Ese es el supuesto acá, es que todos vamos a ir pasando de una edad a otra. Eso es evidente. El cumpleaños de uno ocurre aunque tú no quieras. Entonces, fíjense ustedes, a partir del grafo de ciclo de vida, yo puedo construir las ecuaciones de los 4 estados en un intervalo de tiempo, ¿no es cierto?, considerando las fecundidades y los tamaños poblacionales o los números de individuos de la clase 1, la clase 2, la clase 3 y clase 4. O sea, el grafo y las ecuaciones en diferencia o ecuaciones lineales que se pueden construir para 4 estados conceptualmente son equivalentes. Yo puedo ir desde el sistema de ecuaciones al grafo o del grafo al sistema de ecuaciones, y si tengo el sistema de ecuaciones puedo llegar a la matriz, ¿no es cierto? Y entonces, ciclo de vida, tabla de vida, grafo del ciclo de vida, matriz de Leslie, están absolutamente interrelacionados. Entonces yo les podría dar a ustedes una tabla de vida y ustedes me tienen que construir el ciclo de vida o construir la matriz. ¿Ya? Pero no se asusten porque les voy a pasar una guía para que lo hagan. No les va a costar. Ustedes, si entendieron lo que he estado hablando, no hay ningún problema. Nuevamente, la tasa de crecimiento lambda es el autovalor dominante que se calcula a través del determinante, ¿no es cierto? Pero hay siempre cosas que son más complejas y uno quiere enfrentarlas. Ahora vamos a trabajar ya no con un modelo edad estructurado, sino que vamos a trabajar con un modelo estado estructurado. Es un modelo matricial más general. Y vamos a trabajar con las mismas dafnias. Estos son animalitos de agua dulce, le llaman las pulgas de agua, son crustáceos y son muy abundantes en los sistemas, en los lagos, en las pozas, ¿no? Dafnia se llama, Dafnia magna o Dafnia pulex. Son como las drosófilas de los genetistas. Estas sirven para hacer muchas cosas. Entonces, fíjense, tengo los mismos individuos, pero ahora, además de la edad, y ya sé que este es de la edad 1, edad 2, edad 3, voy a considerarlos en 2 clases, los chicos y los grandes. Entonces o estado de madurez, los pre-reproductivos y los reproductivos, o los chicos y los grandes. Entonces, ahora, no solamente hay individuos que pasan al estado siguiente, sino que hay individuos que se quedan en el estado. Por ejemplo, van a haber individuos chiquititos que en el intervalo de tiempo que yo definí no alcanzan a pasar a este tamaño, por lo tanto se quedan en la edad.
Entonces aparece otro parámetro que es el parámetro de permanencia. Esta es la probabilidad de permanencia. Y esta es la probabilidad de sobrevivir y pasar. Y estos individuos, acá hay una probabilidad de seguir en el estado, porque al menos estos bichos tienen que crecer hasta este otro estado. Por lo tanto, en el intervalo siguiente va a haber una fracción que se va a quedar. Y los que alcanzan este estado, al otro intervalo se mueren. Pero existe una probabilidad de permanecer, ¿ya? Entonces aparecen un parámetro demográfico más, que es la permanencia, y esta es la matriz demográfica. Entonces, este es el grafo. Tengo el estado 1, el estado 2, la probabilidad de sobrevivir y pasar al estado siguiente, la probabilidad de permanecer en el estado, y el sistema se cierra con la fecundidad de los individuos del estado 2, de los grandotes o de los reproductivos, ¿ya? Y Ramiro, esto, sí, dígame. ¿por qué se perdió el G1, el G2, perdón, dentro del Por lo estado, siguiente. dentro del estado 2? El G2, Porque esto es un mismo estado, ya, nada más ¿me que por eso. entiendes? Claro, Sí, entonces cuando nosotros trabajamos con edad, ahí teníamos un G1, un G2 y un G3, ¿no es cierto? Teníamos la probabilidad de transición. Ahora ese estado no aparece porque, o sea, en el fondo queda colapsado porque yo tengo ahora un G1, ¿ya? Y ya, el G1, en el fondo, si tú lo miras probabilísticamente, debiera ser el producto de la probabilidad de pasar de aquí a acá sí, por la probabilidad de pasar aquí a acá. O sea, este parámetro captura, de alguna manera captura también lo que pasa con las edades, pero la integra, ¿te fijas? Entonces yo tengo individuos que pasan e individuos que se quedan. perfecto. ¿Mm? Ya. Entonces ahora fíjense ustedes, en la matriz de 2 por 2 aparecen en la diagonal, aparecen las probabilidades de permanencia. ¿Ya? Si ustedes construyen las ecuaciones en diferencia, las dos ecuaciones, y la llevan a una representación matricial, las fecundidades quedan en el lugar, aquí igual, en la subdiagonal queda, la subdiagonal en este caso en un solo lugar, la G sub 1, pero las probabilidades de permanencia que empiezan a quedar en la diagonal. Entonces, topológicamente, la matriz de Leslie es capaz de ir ordenando y te va generando un patrón que uno después no necesita ir a las ecuaciones para poder construirla, porque ya sabe dónde van en qué posición de fila y columna van los parámetros. Por ejemplo, aquí yo tengo un ciclo de vida más complejo, no tan más complejo, sino que tengo más estados, tengo 4 estados, entonces aparecen las G1, G2, G3 que están en la subdiagonal, aparecen las probabilidades de permanencia P1, P2, P3 y P4 que quedan en la diagonal, y aquí aparecen los F1, los F2 y los F3, que son las fecundidades que quedan acá arriba. ¿Se fijan? Entonces uno ya inmediatamente sabe. Esto es sin retrogresiones, o sea, después vamos a conversar qué significa eso, porque para algunos, a veces hay algunos ciclos de vida en que hay individuos que se devuelven a estados anteriores. Si estamos trabajando con tamaño, por ejemplo, en planta es muy común. Una planta grande se puede partir en dos y no morir, sino que pasar a un estado anterior por el tamaño. Entonces, como yo estoy midiendo en un cierto intervalo de tiempo, hay cosas que yo no puedo ver. Lo único que yo veo es que habían ciertos individuos, una cantidad de individuos en el estado 4, y después hay otros individuos en el estado 3, pero probablemente muchos individuos se rompieron, y por reproducción vegetativa siguieron creciendo. Las plantas son espectaculares para hacer ciclos de vida cada vez más complejos. Entonces, aquí no hay retrogresión. La retrogresión significa la probabilidad o la posibilidad de que hayan individuos que vuelven a estados anteriores. Eso en la edad no se puede, pero en los tamaños sí, para algunos organismos, no para todos. El caso, por ejemplo, de los corales, las tempestades lo que hacen, agarran un coral y lo dividen en 10, pero como son animales coloniales los corales, no se mueren, sino que quedan más chicos. Entonces, fíjense ustedes que me quedan 6 ceros. Por lo tanto, yo podría generar
estados, situaciones teóricas también, o hacer ciclos de vida más complejos. Disculpa, Ramiro, ¿qué era G? ¿Qué G significaba es la G? probabilidad de sobrevivir y pasar al siguiente estado. G. G1, G2, G3. Después nos vamos a dar cuenta que la notación algebraica nos ayuda mucho para entender la lógica. Esto es como desde la biología. Pero aquí hay retrogresión, ¿se fijan? Por ejemplo, el individuo de la clase 4 volvió a la clase 3, ¿ya? Con una retrogresión sub 4. Entonces, en esta columna, en esta fila, aparece R4, ¿se fijan? Porque aquí está, estos son los parámetros que definen la dinámica poblacional del estado 3, G2, P3 y R4. Y aquí tengo un R3 que pasa al estado 2. Acá está esta es la fila que representa la dinámica del estado 2. G1, ¿no es cierto? P2 y R3. Y aquí ya me quedan 2, pero todavía me quedan 3 ceros. O sea, créanme que hay ciclos de vida muy complejos. Entonces, este sería un ciclo de vida con retrogresión, en la cual hay un estado que hace una bajada, se va a otro estado anterior. Y aquí hay un tema interesante porque el G sub I está definido como, lo hemos visto, hay una probabilidad de sobrevivir, pero también hay una probabilidad de pasar, porque hay algunos individuos que no pasan. Entonces, este G sub I está descompuesto en dos probabilidades. La probabilidad de sobrevivir por la probabilidad de crecer y pasar al estado siguiente. Dado que estamos trabajando con procesos, con estructuras de tamaño, los individuos están creciendo. O sea, para crecer primero tengo que sobrevivir. Entonces, sobrevive con una probabilidad sigma I. Y después puede pasar con una probabilidad gamma sub I. ¿Ya? Y los que se quedan, los P sub I, son iguales a la probabilidad de sobrevivir y la probabilidad de no pasar, 1 menos gamma sub I. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay problemas, o sea, conceptualmente esta cuestión es fácil de entender, pero créanme que es muy difícil de medir. A pesar de que medir estos parámetros es muy complicado. Pero como estamos en el mundo de la teoría, no importa, por ahora. Fíjense ustedes esta matriz. Y aquí vamos a usar otra terminología, que es la terminología que nos entrega el álgebra de matrices. Yo tengo filas y columnas, ¿no es cierto? Entonces yo tengo la fila 1, la columna 1. Esta es la fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3, fila 4, fila 4, fila 1, columna 4. Y esto, acá los valores valen 0. Entonces, si ustedes se dan cuenta, A11, ¿no es cierto?, son las permanencias, ¿no es cierto? Pero A21 se tiene que leer de la siguiente manera. La probabilidad que tiene 1 de pasar a 2. La probabilidad que tiene 1 de pasar a 2. 1 de pasar a 2. La probabilidad que tiene 1 de pasar a 3. A ver, veamos si existe. 1 de pasar a 3. No, no existe. La probabilidad de... Aquí está, pues de 1 de pasar a 3. 1 de pasar a 3, aquí está. Entonces, usando el álgebra de matrices y la notación, es mucho más fácil, porque el segundo índice me dice dónde está. Entonces, A sub 2, 4 es la probabilidad de 4 de pasar a 2, de 4 de pasar a 3, de 3 de quedarse en sí mismo, de 3 de pasar a 4, de 2 de pasar a 4. ¿Ya? Entonces, en vez de trabajar con estos estados y estas cosas, y F sub X, F sub 1, F sub 2, es mejor trabajar con esta notación algebraica. Entonces, construyendo un modelo matricial y construyendo a partir del grafo del ciclo de vida. Primero, escoger el intervalo de proyección. ¿Cuál es el intervalo de tiempo? Después, escoger el grupo de estados que componen el ciclo de vida. 1, 2, 3, 4. Son 4. Entonces yo tengo 4 en la terminología de la teoría de grafo, tengo 4 nodos.
crear un nodo para cada estado y numerarlo. 1, 2, 3, 4. Esos son los nodos. Después dibujar un arco. Esto se llama arco o flecha. Desde cada estado que contribuye al otro después de un intervalo de tiempo, incluidas las contribuciones desde un estado a sí mismo. ¿Te fijas? Obviamente que todo esto va a depender del ciclo de vida que yo estoy trabajando. Aquí esto está diciendo que todos estos estados son reproductivos, pero este A sub 1, 2 podría ser 0. Esto también, pero existe ese arco. Lo que pasa es que puede valer 0 a veces, por eso no lo pongo. Etiquetar cada arco con un coeficiente A sub i j que denota el número de individuos del estado I que son producidos por un individuo del estado J. ¿Se fija? El estado J es el que produce individuos hacia el estado anterior. Y ese sería en un intervalo de tiempo que es el intervalo de proyección. Entonces, este modelo matricial, ¿no es cierto?, queda completamente identificado, ¿no es cierto?, a través de esta matriz, pero ahora con una notación más elegante, yo diría, y más fácil. 4 a 1, A sub 1, 4. Esto significa, este es el aporte de los individuos de 4 a la edad 1. ¿Ya? Por lo tanto, 4 a 1. 1, 4. A1, 4, pum. A2, 1, o sea, el aporte de los individuos de la clase 1 a la clase 2. Y eso queda allí. Entonces, si uno sabe esto, inmediatamente sabe que estas son las filas, estas son las columnas, y uno rápidamente puede incorporar, ¿no es cierto?, los parámetros adecuadamente en una matriz demográfica que yo quiero representar a partir de un ciclo de vida, o de un grafo en este caso. El grafo es una representación del ciclo de vida, y la matriz es una representación del grafo, por lo tanto también es una representación del ciclo de vida que yo he definido para la población. Ahora, los modelos matriciales son herramientas. ¿Qué hora es? Las 8. 5. Déjenme terminar con una cosa. Es una herramienta poderosa para el análisis de la dinámica poblacional. Esta dinámica está determinada por las tasas vitales, sobrevivencia, reproducción y permanencia. Permiten proyectar la estructura y su dinámica. Es suficientemente flexible para representar sistemas muy complejos a veces y tiene aplicaciones en ecología, en conservación y en evolución. ¿Ya? Lo que yo quiero mostrarle ahora lo voy a hacer muy rápido porque no, créanme que no es complicado. ¿Cómo yo puedo trabajar con la matriz? Primero vamos a ver, la primero que puedo hacer es proyectar la matriz. Entonces tengo yo mi matriz, tengo un vector inicial y yo echo a andar mi matriz, la proyecto y veo la dinámica poblacional en el tiempo para N1, N2 y N3, ¿no es cierto? Eso lo puedo hacer. Ahora yo puedo, digamos, estudiar la estructura de edad estable, ver dónde se produce la estructura de edad estable. Esto ya lo vimos. Esto está en números absolutos, esto en escala logarítmica, por eso los números se estabilizan, pero esto va creciendo. Estos son 15 unidades de tiempo. O sea, esto está representando la parte transiente de la dinámica, pero al final las tres estados van a crecer a la misma tasa, ¿se fijan? Son rectas paralelas. En logaritmo. Por eso se ven paralelas, se ven rectas. ¿Qué otra cosa puedo hacer yo? Calculando el vector, el autovector derecho de la matriz, ¿no es cierto? De la ecuación característica de la matriz es la estructura de edad estable. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una matriz, calculo la ecuación característica, calculo lambda, y también puedo obtener el vector propio derecho, el autovector derecho, que sería la representación analítica de la estructura de edad estable. Esto me dice que asintóticamente la población va a llegar a un 69% de individuos de edad 1, a un 20% de individuos de edad 2 y a un 10% de individuos de edad 3. Esa es la estructura de edad estable
y yo lo podría mirar también haciendo una simulación y viendo dónde se estabilizan y más o menos da lo mismo, por acá, 0,69, 0,20, 0,10. O sea, esta es la estructura estable que se va a mantener ad infinitum, ¿no es cierto? Porque esta población está creciendo exponencialmente. Análisis de perturbación. Esto es muy interesante. Con una matriz yo puedo preguntarme cuánto cambiaría el lambda si yo hago pequeños cambios en las tasas vitales. ¿Cómo cambiaría? Y aquí hay dos formas de hacerlo. Uno a través de una simulación, ¿no es cierto? En que yo, bueno, ahí yo hice la perturbación, este es lo que pasa, pero ahora yo voy a decir, ¿qué pasa si yo disminuyo los parámetros demográficos, por ejemplo, en 1%? Entonces yo acá tengo, ¿no es cierto?, que mis parámetros demográficos los disminuí en un 1. Esta es la matriz que uno espera en forma, esta es la matriz normal, esta. Si yo voy en un 1%, he disminuido en 4,99% la fecundidad y lambda cae, pero no mucho. Pero fíjense ustedes, ahora voy a disminuir en un 1% la sobrevivencia, 0,3. Y cabe bastante más. O sea, numéricamente esto es harto, pero en términos, pero la población todavía sigue creciendo, pero decrece, ¿no es cierto? Y ahora lo voy a poner en 0,49 y me da que la lambda es ahora 1,01. Entonces yo puedo decir, fíjense ustedes que el parámetro más sensible a los cambios lambda es más sensible a los cambios de G1, o G1, claro, de este parámetro, porque disminuyó proporcionalmente más respecto del control. Esta es la matriz sin cambio y esta es la matriz con cambio. Entonces yo puedo hacerlo simuladamente, o puedo decir, por ejemplo, lo mismo acá, voy a calcular, voy a reducir en un 10% los parámetros, ¿ya? Esta es la población original, sin ningún cambio. Cuando reduzco F2 en un 10%, me da esta curva, y las otras curvas, todas, cuando yo las reduzco, me empieza la población, incluso se me va una población que tenía crecimiento exponencial, ahora se va a la extinción. Entonces yo puedo decir que definitivamente estos parámetros, digamos, si cambian estos parámetros, la población va a cambiar radicalmente. Esto es lo que se llama análisis de sensibilidad. ¿Ya? Y por ahora quedamos hasta acá. Me queda un pelito, pero es un poquito más, necesita un poquito más de tiempo. Así que lo dejamos hasta acá por ahora y nos vemos el próximo miércoles. Durante la semana, probablemente mañana, más tardar, les voy a mandar unos ejercicios para que hagan. Créanme que lo que a mí me interesa es que ustedes sean capaces de jugar con estas cosas. Desde acá se pasan a la matriz, desde la matriz se pasan al ciclo de vida, a la tabla de vida. Si lograr esa habilidad, voy a estar bastante satisfecho de que lograron, digamos, manipular un modelo, que son los modelos matriciales, que son súper importantes en ecología. Y creo que hay un par de papers que yo les pasé para que ustedes vean cómo se trabajan con los modelos matriciales. Espero que alguien elija esos modelos, esos trabajos, para poder hacerlo en marcha, operando, digamos, con datos reales y todas las cosas. Ok. ¿Cómo estamos? ¿Estuvo muy complicado? No creo, ¿eh? ¿No? No, estuvo interesante. Ya. Ustedes tienen que estudiar y bueno, los voy a obligar a estudiar con los ejercicios, porque los ejercicios los vamos a revisar después el miércoles. Listo, pues. Ok. Estamos. Entonces, nos vemos. Buenas noches. Chao. Voy a finalizar. Buenas noches, profe. Chao, que les vaya bien. Chao. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao.